Bueno, jóvenes, como les venía diciendo, entonces vamos a hacer una demostración el día de hoy de lo que tiene que ver con, con Sí, permisos. se viene para acá ahora. Tiene Julián, que pues. ver con los privilegios que le puede dar un usuario a otro para que pueda tener acceso a sus objetos. Voy a hacer primero esa demostración para que ustedes después lo hagan allá en sus equipos. Vamos a empezar con algo sencillo. No sé si les voy a compartir mi pantalla. Ahí creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, profe, ahí se ve la pantalla. Bueno, ok. Entonces, la situación es la siguiente. Nosotros vamos a hacer un programa para la biblioteca. Y en la biblioteca se necesita tener una tabla de préstamo, donde ahí se va registrando los préstamos, los materiales que se le van prestando a cada estudiante. Pero la tabla de estudiante no está ahí en esa área. La tabla de estudiante la maneja directamente esa admisiones y registro. Entonces, nosotros para hacer la aplicación de préstamo necesitamos tener acceso a la tabla de estudiantes. Entonces, cuando uno en Oracle crea un usuario, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a crear, desconéctense del usuario con que están ahora mismo en Oracle. Se van a desconectar. Yo también voy a desconectar acá. Y se van a conectar con el usuario System. Con el usuario System. Y vamos a entrar entonces y vamos a crear un usuario por la opción de administración donde dice usuarios de bases de datos. Y le dicen crear usuario. El nombre que le van a poner, le van a colocar biblioteca. Yo también lo voy a hacer acá, biblioteca. Y la contraseña le voy a colocar 123. 123. Y le voy a otorgar todos los privilegios. Le voy a asignar todos los privilegios. Y le decimos crear. Bueno. Este mensaje me sacó aquí, no sé por qué. Dice, tu contraseña quedó expuesta debido a una violación de la seguridad de los datos que se produjo en un sitio. Es como una recomendación. Ah, bueno, la contraseña porque es muy débil, pero entonces no problema por eso. Ahí no hay nada que... Profe, ¿cómo lo ponemos a la usuario? ¿A la qué? Repítame. Repítame, por favor. Usuario. ¿Cómo? Para ingresar con el usuario System. ¿Cómo le colocamos al nuevo usuario? Biblioteca. Para ingresar con el usuario System tienes que darle la contraseña que le colocaste al momento de instalar el Oracle. Bueno, Vamos a crear. Espera que me quede aquí. Vamos a crear una qué. un usuario con el nombre de biblioteca. Una vez que hayan creado el usuario, se desconectan del usuario System y se vuelven a conectar con el usuario que ustedes estaban conectados inicialmente.
Luego que se conecten con el usuario que estaba conectado inicialmente, abren una ventana de incógnito. Y en esa ventana de incógnito se van a conectar con el usuario biblioteca. Listo, profe. ¿Cómo vamos? Vamos bien. En la ventana normal van a tener el usuario de ustedes. Y en la de incógnito van a tener usuario de biblioteca. ¿Estamos ahí todos? No, aún no. Profe, para crear el usuario biblioteca, Sí, señor. dejamos señalado lo que está o señalamos todo. Señale, actívele todos los privilegios. Privilegio. Entonces esperemos a que todos estemos conectados. Por un lado con el usuario de ustedes y por la ventana incógnito con la ventana del usuario de biblioteca. Bueno, quiero que se ubiquen en la ventana de incógnito y vayan a la ventana de comando SQL. Ya. Los incógnitos consisten. No, señor. En el incógnito usted se va a conectar con el usuario que creó, con biblioteca. Y en biblioteca vamos a ¿qué? Al comando. Y estando con el usuario de biblioteca van a la ventana de comandos de SQL, de SQL. Bueno. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces aquí en esta ventana vamos a crear una tabla de la siguiente manera con este comando. Create table y se va a llamar la tabla de préstamos. Create table préstamos. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, punto y coma. Y dentro del paréntesis vamos a crear los campos. El primer campo vamos a decirle que es un código del libro o del material que se va a prestar. Entonces supongamos que los materiales están en una tabla que se llama recursos y la clave del material es así, rec ID y es de tipo numérico. Le damos coma y entonces ahí necesitamos saber a qué estudiante se lo prestamos y le vamos a colocar este campo que se va a llamar SID. Y por último, sencillito, vamos a colocarle una fecha. Entonces, como es de la tabla préstamo, vamos a colocarle pres, fecha, y que es de tipo date. Esos tres campitos, con esos tres campitos podemos hacer el ejercicio. Entonces,
Con esos 3 campitos podemos hacer el ejercicio. Vamos a ejecutar. Y ahí hemos creado una tabla. La tabla de préstamo. Entonces, resulta que esta aplicación que se va a crear sobre este esquema no contiene la tabla de estudiantes. No tiene la tabla de estudiantes. ¿Dónde está la tabla de estudiantes? ¿Quién me dice? ¿Dónde está la tabla de estudiantes? Está en el otro usuario. Está en el otro usuario. Correcto, Muy muy bien. Entonces, aquí es donde viene la importancia de la administración en base de datos. ¿Por qué? Porque cualquiera podría crear una tabla de estudiantes para esta aplicación, pero no tiene sentido. Si ya usted la tiene en la otra aplicación, ¿para qué la va a crear acá? Y es una tabla que es corporativa. La tabla de estudiantes que se maneja en admisiones y registro es la misma que se va a manejar en biblioteca. Usted no puede tener por separado una tabla allá en admisiones y registro y una tabla acá en biblioteca. Primero, hay redundancia de datos. Segundo, se pueden generar las inconsistencias que usted quiera, porque de pronto en admisiones actualizan por decir algo el teléfono, la dirección, y acá en biblioteca no lo hacen. Otra opción es que de pronto el usuario no esté activo para ese semestre y acá en la biblioteca no han hecho la actualización y le siguen prestando libros a un estudiante que no está activo. Entonces hay una serie se pueden presentar una serie de inconsistencias cuando se manejan esas tablas así repetidas. Esa redundancia de datos es lo peor que puede haber, porque eso genera las inconsistencias que usted quiere. Entonces, nosotros necesitamos tener acceso a la tabla de estudiantes del usuario allá de Oliva, de Lucas. En este caso yo lo tengo en el usuario B. Zuluaga, ¿verdad? Entonces, ahora, por favor, pásense para la ventana del usuario con que ustedes están trabajando. No es de biblioteca, sino el otro. Vamos a quitarle a esto, un momentito. Vamos a quitarle pitico para que no... Listo. Bueno, entonces ya ingresaron que pasaron para la ventana del otro usuario. Ya estoy listo, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a darle permiso al usuario de biblioteca para que pueda acceder a la tabla de estudiantes que está en el usuario, en este caso en el usuario B. Zuluaga o en el que tienen ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos por el explorador de objetos. Vamos a examinar y escogemos tablas. Nos ubicamos en la tabla que le queremos dar permiso, ¿verdad? En la tabla de estudiantes.
Y en esa tabla de estudiante, acá en el panel de la derecha hay una opción que dice permisos. Entonces haga clic en permisos y vamos a otorgar. Con la opción otorgar se entregan los permisos y con la opción revocar le quitamos permisos. Entonces vamos a otorgar. Entonces seleccionamos el botoncito otorgar y dice persona a la que se otorga derecho de acceso. Entonces vamos a listarlos y aquí están todos los usuarios. ¿A quién se lo vamos a otorgar? Al usuario biblioteca. Escogen el usuario biblioteca. Pero no le vamos a otorgar todo, porque otorgarle todo es muy riesgoso. Vamos a otorgarle lo que necesita él. Entonces, le decimos privilegios específicos. Y en privilegios específicos lo que vamos a hacer es que le vamos a dar permiso de selección y permiso con la tecla control podemos seleccionar lo que querramos. Entonces, seleccionamos primero donde dice Select para que se pueda hacer consulta. Y luego con la tecla Control hundida, hacemos clic en el otro privilegio que queremos otorgar. Le vamos a otorgar este de Reference. Dos privilegios, Select y Reference. Y le decimos siguiente. Profe, ¿este de Reference para qué es? ¿Cómo? El Reference. Que pregunte, es que no le escucho muy bien. Péguese mal al computador, pero ¿Para qué es ese privilegio referente? ¿Para qué ese privilegio referente? Ahora lo va a observar, no se preocupe, take crisis. Ahora lo vas a observar. Entonces, aquí en SQL, usted puede ver la sentencia que hace eso. Esta es la instrucción SQL que hace eso. Grant select reference, con el grant otorgo. Paso una lista separada por coma los privilegios sobre la tabla que lo quiero dar y a quién se los quiero otorgar. Entonces le digo terminar. Y ya otorgué los privilegios. Ahora nos vamos a pasar para la ventana de incógnito donde tenemos al otro usuario, ¿verdad? Entonces, profe, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comprobar. No le escucho. Profe, me dicen que con la opción otorgar lo marcamos sí. No te entiendo, o sea, espérate un momentico. No, dale siguiente, dale siguiente. Ese cuadrito que está en la parte de abajo que dice con la opción otorgar no lo marcamos. No, ese no lo marcan porque eso ¿para qué es? Es como si yo te estuviera delegando a ti, Daniel, sí. Tú vas a dejar pasar solamente a las personas que yo te diga. Usted es el único que está autorizado para eso. Pero si yo marco ese chulo, es como si yo te diera la autorización a ti para que tú autorizaras a otro que hiciera lo mismo que tú estás haciendo. ¿Ya? Ah, ya, profe, ya. Entonces, si yo marco si activo esa casilla, es decirle al usuario biblioteca que también puede otorgar permisos de esa tabla. ¿Ya? Entonces, eso tiene sus pros y sus contras. Dependiendo de la situación que querramos implementar, entonces lo chuleamos o no lo chuleamos, ¿cierto? ¿Verdad? Le va a dar permiso para que él también dé permiso. Correcto, así es. Entonces, en este caso no vamos a hacer eso. Solamente el permiso lo va a dar el dueño del objeto. ¿Quién es el dueño del objeto? B. Zuluaga en este caso. Y en el de ustedes será de Núñez, Leiberoley Oliva, Lucas Beltrán. Bueno, entonces ahora nos vamos a pasar para la ventana de incógnito. En la ventana de incógnito tenemos el usuario de biblioteca. Como ya nos dieron ese permiso, vamos a consultar la tabla de estudiantes. Vamos a mirar si es cierto que tenemos permiso sobre esa tabla. Entonces vamos a hacer esto. Miren lo que voy a hacer primero. Voy a hacer esto. A mí me salió error, profe. ¿Error de qué mismo? Cuéntame.
Muéstrame, o sea, compárteme tu pantalla, por favor. Me dice la tabla no existe. Por eso entonces, pero, ¿qué hiciste? Cuéntame. Es hacerle asterisco pro un estudiante y me sale la tabla no existe. Sí, pero yo no he llegado hasta allá, mijo, cálmate. Ah, ok, profe. Yo no he llegado hasta allá. Bueno, entonces vamos a seleccionar la tabla de estudiantes. Le decimos ejecutar y les debe salir este mensaje. La tabla o vista no existe. ¿Por qué? Porque es que esa tabla no la tiene biblioteca creada. Biblioteca solamente tiene la tabla de préstamos. Entonces, para que podamos observar la tabla de estudiante, tenemos que cualificar. ¿Qué significa eso? Que antes de la tabla, del nombre de la tabla, tenemos que colocarle el dueño del objeto. ¿Y quién es el dueño del objeto? B. Zuluaga y le colocamos un puntico. B. Zuluaga punto, como si fuera la programación orientada a objeto. Quedamos el nombre de la clase, un puntico y nos salen ya los procedimientos o las variables que tengamos ahí de uso público. Entonces, vamos a hacer ahora select asterisco from B. Zuluaga estudiantes. Ahí ya sale la tabla. Entonces, ya ahí sí tenemos la información. Pero ojo, no se les olvide, tenemos que decirle quién es el dueño de la tabla. Después un puntico y después ahí sí el nombre de la tabla al que nos dieron permiso. Si usted intenta borrar esa tabla, vamos a delete. Entonces lo mismo, tiene que de ahora en adelante, como usted esa tabla la va a usar, entonces tiene que siempre colocarle el dueño y el nombre de la tabla. Vamos a tratar de borrar esa tabla. Entonces le saca un mensaje que dice privilegio insuficiente. ¿Por qué? Porque el dueño no le ha dado permiso sino para que usted se siente en la sala, no para que entre a la cocina ni para que entre a una alcoba. ¿Ya? El dueño de la casa te dijo, Daniel, solamente puede entrar hasta la sala. No tiene permiso para entrar ni a la alcoba, ni al baño, ni a ninguna otra parte. Lo mismo pasa acá. El dueño del objeto le dijo, usted tiene permiso para consultar. Usted no puede hacer más nada con mi tabla. ¿Por qué? Porque es que en la biblioteca no van a hacer nada más. A no ser de que en la biblioteca le puedan actualizar los datos a un estudiante, la dirección y el teléfono, porque necesitan llamarlo para solicitarle que traiga el libro, etcétera, etcétera, o cualquier otra situación. Ok. Bueno, en este momento solamente tiene permisos de consulta. Vamos entonces ahora a tratar, vamos a hacer un movimiento en la tabla de préstamo. Entonces vamos a hacer una inserción. Recuerden los campos de la tabla de préstamo. La tabla de préstamo vamos a describirla. Vamos a describir la tabla de préstamo. Tiene esos tres campitos. Entonces yo voy a insertar un registro. Insertar en la tabla de préstamos. Y le voy a pasar unos valores. Como necesito un código para el recurso, vamos a suponer que el recurso existe y es el código 75, que es un libro. Y el estudiante ID, vamos a pasarle el número 10 y la fecha se pasa entre comillas, porque es un carácter, y la vamos a pasar con la de hoy, 13/06/2020. Entonces vamos a hacer esa inserción, vamos a ejecutar esta instrucción. Ejecutamos y insertó el registro. Entonces, yo hago la consulta de esa tabla, en la tabla de préstamos,
Él me está mostrando que insertó al estudiante 10. Pero, ojo, voy a volver a hacer otra inserción, pero con el estudiante 40. Vamos a hacer la inserción. Y volvemos a consultar. Y resulta que metió al estudiante 40. Profe, Pero a mí no vamos me, a ver, no vamos me a ha ver. dejado insertar. ¿Cómo? No me ha dejado insertar ya. No te dejo insertar. Préstamos. Revisa bien la instrucción. $13.06. La tengo igual. Dice mes, el mes no válido. Bueno, ¿qué ocurre? Lo que sucede es lo siguiente. Usted para hacer esta inserción de fecha, lo primero que tiene que validar es cuál es el formato de fecha que está usando su motor de base de datos. ¿Cómo sabe usted eso? Lo hace con esta instrucción. Select sysday from dual. Dual es una tabla comodín que trae motor de base de datos. Entonces aquí usted ejecuta esta instrucción y le sale la fecha. Mire, mi fecha está día, mes, año. Haga usted este ejercicio y dígame cómo está su fecha en su motor de base de datos. Puede que esté a lo contrario, año, mes, día. Ya lo hizo, Oliva. Ya, pero regala un segundo. Sí, está. Lo tengo es con carácter, perdón, con letras. Lo tienes es con letra. Y ¿Cómo 13, te sale, por favor? Te 13, sale un 20. sí, señor, 13 es 1 y 20. Bueno, entonces aquí donde está el 06, cámbiale por Jun. ¿Ya? Así, en mayúscula, ¿oíste? Le cambias señor. así, mira. Vale. ¿Ya? ¿Lo Sí, dejó señor, insertar? ya insertó, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, repito, cuando yo hice 2 inserciones y consulté y me hizo estas inserciones, el 10 y el 40. Pero entonces, vamos a mirar si el registro 10 sí existe en la tabla de estudiantes. Entonces, vamos a hacer una consulta de la tabla de estudiantes, la que habíamos hecho anteriormente, la podemos utilizar. Un momentico. Nada que llega Oscar, ¿qué? Tu internet sí ha estado malo. Vas a ir desconectando y me estoy perdiendo la clase. Hombre, qué mal. Lo bueno es que te quedan los videos ahí, que el profe los sube a YouTube. Oh, esa es la ventaja. ¡Oye, Moisés! Lucas. Me acaba de levantarlo. Jóvenes, denme 10 minuticos, por favor. Ya continúo, ¿sí? Listo, profe, listo. Ok. Listo, profe. Listo, profe, dale. Señor.
Ahora vamos con unas droguitas. Ey, eso queda en el video, abran el ojo. ¿Verdad? Tú sabes que la grabación todavía sigue. Oye, verdad, me te olvidaba.
Bueno, jóvenes, ya volví. ¿Están todos? Sí, profe. Bueno, repito entonces. Voy a empezar. Voy a, ¿cómo es? Vamos, de todas formas, vamos a repetir. Lo que se hizo fue crear una tabla de préstamos en el usuario de biblioteca con esta instrucción que ustedes la saben hacer. Bien la pueden hacer por aquí o por el ambiente gráfico. Después lo que hicimos fue que nos fuimos para el dueño de la tabla de estudiantes y le otorgamos un permiso. Aquí está, miren. Al usuario biblioteca le otorgamos el privilegio de consultar y a ese mismo usuario le otorgamos un privilegio de reference, que alguien me hacía la pregunta que para qué era eso. Ya se lo voy a contestar. Después nos pasamos para el usuario de incógnito. Hicimos una consulta de esta manera. Primero, sin ponerle quién era el dueño. Cuando lo ejecutamos así, él dice que la tabla o vista no existe porque esa tabla no pertenece a ese esquema, a ese usuario de biblioteca. Entonces ya tenemos es que empezar a cualificar, a decirle quién es el dueño y cuál es el objeto al cual queremos acceder. En este caso, como es la tabla de estudiantes, hacemos la consulta y ahí nos muestra la información, porque tenemos acceso a consulta solamente. Hicimos el ejercicio de borrar, pero para borrar no tenemos privilegios, entonces por eso saca el mensaje de privilegio insuficiente. Ahora después lo que hicimos fue describir la tabla de préstamo para hacer unas inserciones. Nos muestra que tiene 3 campos y insertamos 2 registros, con el código 40 y con el código 10. Ahora vamos a seleccionar acá desde la tabla de estudiantes, vamos a verificar si esos códigos existen. Entonces vamos a decirle, vamos a preguntar si existe el código 10. Entonces, efectivamente el código 10 sí existe. Quiere decir que la inserción fue consistente. Pero vamos a preguntar por el código 40. A ver si existe el código 40. Entonces, el código 40 no existe en la tabla de estudiantes. Entonces, Oliva le está prestando libros a un estudiante que no es de la universidad. Eso no se puede permitir. Es como usted en un banco hacerle un crédito a una persona que no esté en la tabla de clientes, ¿cierto? Del banco. Entonces, eso es muy delicado. Entonces, ¿cómo amarramos eso? ¿Cómo lo amarramos? Vamos a borrar la tabla de préstamos. Vamos a limpiarla. Vamos a borrar la tabla de préstamos. A borrar los registros que tienen ahí. Ya lo borramos. Volvemos a consultar para que verifiquemos que no tenemos ningún registro. Y ahora sí vamos a hacer nuestra regla de integridad. Vamos a crear una llave foránea entre la tabla de biblioteca, que es la tabla de préstamo. La vamos a amarrar con la tabla de estudiante que está en el usuario Bezuluaga o en el que ustedes tienen allá. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a modificar la tabla. Entonces, el comando para modificar es el comando alter table. ¿Qué tabla vamos a modificar? La tabla de préstamos. ¿Qué le vamos a hacer a esa tabla? Le vamos a adicionar. Por eso colocamos ADD, de adición. ¿Qué vamos a adicionar? Una regla de integridad. Por eso colocamos la cláusula constraint. A esa regla de integridad, a ese constraint, tenemos que colocarle un nombre. Entonces vamos a colocarle el nombre. Normalmente les había dicho que me gusta colocarle el nombre de la tabla, el nombre del campo
y el tipo de constraint que voy a implementar, que es una llave foránea. Recuerden que esto de aquí es un nombre, que usted le puede colocar el nombre de su mascota, pero cuando el motor de base de datos le genera un error con el nombre de su mascota, lorito azul, usted no va a saber qué es lorito azul. Pero entonces, ¿qué pasa? Si aquí sale biblioteca SID FK, ya usted sabe, ojo, hay un problema en la tabla biblioteca. En este caso, perdón, me equivoqué, préstamos, ¿cierto? En la tabla préstamos, en el campo SID, que es una llave foránea. Tengo un problema ahí. Ya ese nombre ya me indica cuál es el error que está saliendo. Entonces los nombres tienen que hablar, tienen que decir enseguida cuál es la situación. Entonces, ¿qué tipo de constraint voy a agregar? Una llave foránea. Entonces es foreign key, ¿cierto? Y entre paréntesis le coloco el nombre del campo que quiera ser llave foránea. Alguien me preguntaba al iniciar, profe, ¿para qué eso de reference? Es para que usted la pueda referenciar, ¿cierto? Aquí viene el reference, véalo dónde está. El que me hizo la pregunta, ahí está, reference, para que se pueda referenciar la tabla y yo pueda establecer una llave foránea. Entonces, reference, ahora entonces, ¿qué tengo que decirle? Tengo que decirle el nombre de la tabla, pero no solamente el nombre de la tabla, sino con su dueño. Entonces lo colocamos aquí y le colocamos el dueño. Y entre paréntesis colocamos el campo con el cual yo quiero hacer la relación, que es ID. Punto y coma, y ejecutamos esta instrucción. Y tabla modificada. Ahora vamos a hacer la inserción con el 40 para ver qué nos dice. Vamos a repetir la inserción con el 40, miren. Ejecutamos y ya ahí está controlando. Ahí está controlando. Es una belleza, ¿no? Mire cómo controla que ya ese 40 no existe en la tabla de estudiante del otro usuario. Por lo tanto, el libro no te lo puedo prestar. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Puede bajar un momento para terminar de copiar el código? Eso va El código, listo. Bueno, ojo, ahí está el código. Vamos a colocarlo en un blog de notas para que lo vean mejor, porque es que aquí sale siempre por el navegador, saca todo eso en rojo, subrayado en rojo, porque no entiende las palabras. Entonces, vamos a abrir un blog de notas por aquí. Vamos a abrirlo por acá. Vamos a abrirlo aquí. Un blog de notas. Vamos a poner aquí una pizarrita. Hablemos con el blog de notas aquí. Y ahora vamos a traer esto para acá, para que lo puedan ver mucho mejor. Control C, Control V. Aquí está la instrucción. Ya ahí se ve mejor la instrucción. ¿Se alcanza a ver mejor ahí o qué? Sí, profe. Bueno. ¿Listo? El que no le funcione me dice, a mí no me funcionó, me comparte su pantalla y organizamos. Mi profe, a mí no me ha funcionado aún. ¿No te ha funcionado aún? Bueno, me vamos a dice hacer. tipo de, Compárteme tu pantalla, por favor. Yo dejo de compartir la mía. Un momentico. profe, acá me dice tipo de dato no válido. ¿Cómo? Tipo de dato no válido, me dice a mí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Primero voy con Lucas. Lucas, a ver, comparte su pantalla. A ver qué es lo que sucede. Ya, profe, ¿ya alcanza a ver? Todavía no. Ya vimos tu usuario. Falta la pantalla como tal. Ahora sí. Ajá, cuénteme. Dice Bueno, que la opción alter no válida. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Alter table préstamo ADD constraint. Lo que pasa es que usted
tiene que grabarse que la palabra foreign no termina en ing, sino en ign. Foreign, termina en gn, no en ing. Eso no es ningún gerundio. Usted sabe que la terminación ing en inglés es para los gerundios. Acá no se trata de eso. Listo, profe. Qué facilito. Bueno, ahora inserte 40, por favor. Para comprobar que está validando. Ahí arriba, inserte 40. Listo, profe. Listo. Perfecto. Ahora usted, Daniel, por favor, muéstrelo usted. A ver qué es lo que le pasa a Daniel. Ya la ve, profe. Sí, señor. Pero Dice tipo de dato no válido, listo. Pero Maximis es correcto. Un momentico aquí. ¿Aló? Ponle un poquito zoom. Te pasas, güey, te pasas. No están ciegos, pues. No tanto, güey. Bueno, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa ahí con el señor? Dice que tipo de dato no válido. Entonces, vamos a hacer algo. Muéstreme la tabla de préstamos. Descríbame la tabla de préstamos, por favor. Ya, profe. Ahí mismo. Descríbame la tabla de préstamos. Ahí lo tiene, exacto. Bueno, dice numérico. Ok. Numérico y numérico. Ahora vamos muéstrame la tabla de estudiantes, por favor, en la otra ventana. Ah, acá. Pásate para la otra ventana. Muéstrame la tabla de estudiantes. Ya, profe. Muéstrame los permisos de la tabla de estudiantes. Tiene seleccionar y tiene el de referencia. Listo, ok. Vuelve para la ventana incógnito. Ahora consúltate la tabla de préstamos, por favor. Ok, vamos entonces nuevamente a modificar la tabla. Bórrate esa instrucción y vamos a volverla como es hacer. La voy a ir escribiendo acá arriba. Ahora, el usuario con que estabas en el otro lado se llama de nuevo, ¿cierto? Sí, profe. Dale. Alter table. Préstamos. Enter. ADD constraint. Ponle el nombre, préstamos. Rayita abajo es ID. FK. Listo. Foreign key. Ojo, ese guión no va ahí. No. Ese guión bajo no va ahí. ¿Así? Sí, señor. Entonces el error es ese, bro. Ah, bueno. Por eso es que ese ¿cómo es? Esta rayita no, por eso lo pongo en el blog de nota, porque a veces no deja ver bien. Escúchalo. Sí, ahora sí. Era eso. Listo. Asunto solucionado. Ahora trate de insertar el 40, por favor. Con el insert. Ya. Ahí está validando, ¿cierto? Sí. Bueno, ok, listo, mijo. Gracias. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, Villacot hizo el ejercicio. Villacot hizo el ejercicio.
No, profe, no lo he hecho porque me he pasado desconectando y conectándose, entonces me he perdido prácticamente toda la clase en la mañana. Bueno, lo importante es que queda la grabación, pero ahora mismo estás ahí. Sí, ahora mismo estoy aquí, o sea, quedé en la inserción en la tabla de préstamos. Bueno, comparte tu pantalla, pues. Repitiendo y repitiendo también se aprende. Y se aprende mucho. Oliva, ya lo hizo Oliva. Sí, señor, ya, profe. Tenía ahí el mismo error de Daniel, el guión ese allá abajo, pero ya. Ay, estaba callado. Estaba esperando que Daniel terminara, pero como ese era el mismo error, ahí seguimos. Bueno, a ver, Villacob, maximiza eso para que... Ya otorgaste el permiso, ¿sí? Villacob, ¿sí escucha? Que parece que tiene la señal como muy intermitente. Ahí se salió ya, me parece a mí. Villacob, sí está por fuera. Está por fuera. Diga, profe. Bueno, listo, mira. Entonces, ahí lo que tienes que hacer primero es borrar la tabla de préstamo. Coloca delete préstamos, punto y coma y ejecuta esa instrucción. Listo, bro. Ejecútela. ¿Ya la borró? Sí, ok. Ahora entonces sí vamos a crear la referencia. Ahora sí, ya la borró. Ahora vamos a crear la referencia. Vamos a crear la llave foránea. Entonces, por favor, alter table, coloque alter table. Está como retardada la señal con Villacob. Alter table, el nombre de la tabla, préstamos. Sí. Y abajo entonces coloca ADD constraint. Villacob, ¿tú estás dónde, mijo? Diga. ¿Tú estás dónde? Estoy como. ¿Que estás dónde? ¿En qué municipio estás? Está en En un Barandilla, pueblo en que le pertenece a Barandilla. Yapel Córdoba. En Barandilla. Es un corregimiento que le pertenece a Yapel. Ah, ya, Yapel. Ya. Barandilla, profe. Eso se llama Barandilla, ya 4 horas en lancha, por eso es. O sea que el internet viene en lancha. Por eso temprano llega. La señal está. Escribiste mal, Villacot. Es constraint, pero con la A, oíste, no con E. Cambia la E por una A. Ya. No, si la señal está muy débil, muy débil. Imagínate que él escribe y sale acá, se demora mucho. Correcto. Código por igual. Ahora dale. Esa ya no es mala. Te voy a enviar código por el WhatsApp para que lo copies y lo pegues ahí, ¿oíste? Bueno. Vamos a enviarte el código por el WhatsApp. Base de datos 2. ¿Dónde están estos muchachos? Están aquí. Ahí te envié el código por el WhatsApp. Pero ojo, tienes que hacer la diferencia, ¿no? Tienes que diferenciar en que el nombre no es B. Zuluaga, sino el usuario tuyo. Profe.
Listo, profe. Copia y pega. Correcto. Ya, y Sí, ahora listo, ya. ejecuta ese código, por favor. Ya te modificó la tabla, ¿sí? Sí, tabla modificada. Bueno, ahora tienes que insertar un registro en la tabla de préstamos. Vete arriba donde estabas haciendo las inserciones, en el código de arriba. Sí. Y trata de insertar un código de estudiante con el código 40 o 50, que con toda seguridad tú no lo tienes. Ese mismo, dale ese mismo. Y ahí ya te debe hacer control, que no deja pasar ese 40. Listo, vale, exacto, listo. Ya. Definición de integridad. Claro, porque te está haciendo el control de que no existe en la tabla de estudiantes. Bueno, compañero, ¿se entendió eso que se hizo? R, profe. Bueno, deja de compartir la pantalla, Villacop, por favor. Perfecto, profe. Bueno, deja de compartir la pantalla, Villacop. Ok, gracias, amigo. Bueno, pregunto nuevamente, ¿se entendió eso que se hizo? Sí, profe. Bueno, por mi parte sí. Bueno. Sí, profe. Ah, bueno, Moisés, Sí, ¿cómo estás tú, Moisés? ¿Sí hiciste las cosas, Moisés? Sí, profesor, yo lo hice ya. Bueno, entonces me gusta que hayan entendido porque ahora entonces va la tareita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, usted ya es Pero usuario de... ahora deja una tarea diferente a lo que dijo. Ya vas a hablar. ¿Quién te ha dicho eso, Oliva? Ah, caramba. Ah. No voy a dejar ninguna tarea diferente. Lo típico de un profesor. Mire, no voy a tener una tarea diferente, mire. Van a crear un usuario, ya esa biblioteca pasó a la historia. Van a crear un usuario que se llame, allá por decir algo, que se llame, vamos a hacerlo un usuario que se llame, vamos a dividir. Ustedes tienen ahí unas tablas que son la tabla de asignatura, la tabla de estudiantes, tienen la tabla de historia y tienen la tabla de programas, ¿verdad? Entonces, para hacer el ejercicio de una manera pues didáctica, vamos a crear un usuario que se va a llamar, por decir algo, Academia. Profe. Sí, señor. Escucho. Yo todo esto lo voy a mandar. Alguien me repite otra vez qué es lo que va a hacer. A ver si me repite. Pero el profe ahí explica, ya él hace el documento para ya y después lo envía. Exacto. Me paso eso desconectándose el internet, entonces. No te preocupes. Eso yo lo voy a, ¿cómo es? Lo voy a pasar por el escrito por el WhatsApp. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un usuario que se va a llamar Academia. Un usuario nuevo. Entonces, para hacer el ejercicio, usted en ese usuario de Academia va a crear la tabla de asignaturas. Y también va a crear la tabla de historias. Hagámoslo mejor así. Creemos la tabla de historias solamente. La tabla de historias solamente. Entonces, acá en el usuario Academia, usted va a crear las llaves foráneas, tanto la del estudiante que está en su usuario, como la de asignatura. Y después, usted va a hacer la consulta, va a crear una vista donde me muestre las asignaturas que tiene matriculado un estudiante. ¿Se entendió?
van a crear el usuario nuevo. En el usuario nuevo van a crear la tabla de historias. Es más, les voy a explicar cómo pueden crear la tabla de historia. Por favor. Con los mismos campos que aparecen en la... ¿Qué No, campo lleva la tabla de historia? No se preocupe que ya les voy a decir cómo la van a crear. Ya. Les voy a compartir mi pantalla. Ojo. Profe, de todas maneras sería bueno que mande eso como texto. Eso te dije yo, estoy explicándolo, ya Oliva lo dijo, que el profe primero va a explicar y después lo va a enviar, ¿ya? Ya eso lo dijo Oliva, siempre se ha hecho así, pero primero me gusta explicar, porque explicadito la cosa es mejor y después usted se apoya con el texto que yo le envío. Bueno, entonces, lo que hay que hacer primero es crear el usuario. Supongamos que ya usted lo creó. Y yo tengo, el usuario se llama Academia. Supongamos que este es el usuario que se llama Academia, biblioteca. Miren lo que yo voy a hacer. Como me toca crear una tabla de historias igualita a la que están estudiantes, entonces yo me voy a, después yo me desconecto de aquí y voy a conectarme con el usuario System. Para crear el usuario, tienes que estar conectado con el usuario System. Haga de cuenta que ya creó el usuario. Entonces, con el usuario System, usted se va a la línea de comandos. Entonces, para que no le toque crear allá la tabla en el usuario de biblioteca o en el de academia, entonces usted hace lo siguiente. Va a crear una tabla. ¿Dónde la va a crear? En el usuario, yo en este caso voy a crearla en el de biblioteca. Ustedes la crean en el de academia. Biblioteca, ¿cómo se llama la tabla? Se va a llamar historia. ¿Y qué va a ser? Va a ser igualita a lo que yo tengo en la tabla de quién? De Bezuluaga.historias. Ojo con lo que estoy haciendo. Miren eso. Estoy desde el usuario System. Mira, aquí está. Mire, los System. Como soy el administrador, me puedo dar el lujo de hacer eso. ¿Ya? Entonces, voy a crear la tabla historia. ¿Dónde? Debajo del esquema biblioteca. Ustedes lo van a crear debajo del esquema academia. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo voy a crear igualita. Le voy a sacar una copia. Por eso copio a select asterisco. ¿De dónde? De la que tiene igualita quién. Bezuluaga. Ya usted sabrá cuál es el usuario suyo. Vamos a ejecutar esta instrucción. Y dice tabla creada. Ahora me voy a pasar para el usuario biblioteca para mirar si está o no está. Me desconecto. Me vuelvo a conectar con el usuario que creé que era biblioteca y vamos a ver la tabla. Conectar, vamos al explorador de objetos, examinar tablas y efectivamente aquí ya tengo la tabla de historia. Igualitica, con los mismos campos y con los datos, miren, y con los daticos. ¿Qué no pasa a él? Las restricciones. Ni llave foránea, ni llave primaria, ni check, ni único, ni no null. Eso no lo pasa. Únicamente crea la estructura de la tabla con los registros que tenga. Si tiene 20, 20, 1000, 1000, 1 millón, 1 millón. Si no tiene, no tiene. La pasa vacía. ¿Ya? Entonces ya tengo la tabla de historia. ¿Cuál es la tarea de ustedes a partir de aquí? Crear las referencias, reglas de integridad, las llaves foráneas, ¿verdad? Pero como esta tabla de historia trabaja con la tabla de estudiantes y también con la tabla de asignatura, usted tiene que darle los permisos al usuario academia que puede hacer selección y puede referenciar a la tabla de estudiantes que está en el otro usuario. Lo mismo para la tabla de asignatura, para que puedan hacer eso.
Después, como ya tienen eso, ya entonces sí empiezan a hacer el ejercicio con el insert para ver si les deja insertar registro o no. Y después van a crear en el usuario academia, van a usar una vista que permita consultar, ¿verdad? Pero ya no, ya esa vista no la van a hacer en el usuario academia, sino en el otro usuario, que le permita seleccionar de la tabla de historia y que usted pueda mostrar el nombre del estudiante, el código de la asignatura y la asignatura que tiene matriculado un estudiante. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, Sí, por mi profe. parte sí. Bueno, entonces, Bueno, pero por mi parte no escuché toda la explicación porque de todas maneras acá la señal está muy mala. Entonces, espero okay, quedarme por el escrito. yo la voy a copiar. Yo la voy a copiar. Vamos a copiarla aquí y la pasamos por... Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un usuario con el nombre de academia. Listo. Luego, se debe crear una tabla, se debe crear o hacer una copia. Vamos a colocarla así mejor. Hacer una copia de la tabla de historias del usuario. Voy a colocar el usuario NN. El usuario NN es el de ustedes. Hacer una copia de la tabla de la historia del usuario NN en el usuario academia. Para hacer eso, ¿qué tienen que hacer? Entonces, conectarse. Ojo, para hacer estas dos cositas que tengo aquí, lo primero que hay que hacer es conectarse con el usuario System. Luego, crear el usuario academia. Y ahí, luego, hacer la copia. Hacer la copia de la tabla. ¿Cómo se hace la copia de la tabla? Con esta instrucción que voy a colocar aquí. Create table. Entonces vamos a colocar academia.historias como una selección de todos los datos que tiene la tabla. Ojo, NN. Punto. NN es el usuario de ustedes. Listo. Esa es la instrucción para hacer la copia. Después de ahí entonces se desconecta del usuario System. Se conecta con el usuario academia. Perdón, con el usuario NN. Entonces aquí debemos otorgar permisos. Otorgar permisos, ¿verdad? ¿Cuáles permisos? No se los voy a decir. Otorgar permisos, que son el de seleccionar, no se los voy a decir. Otorgar permiso al usuario academia en las tablas necesarias. Ok, listo. Eso por un lado. Luego de eso, entonces, conéctese con el usuario academia. Conéctese con el usuario academia. Conexión y desconexión, ustedes se van, entiéndanse que no se va a desconectar y conectar, se pasan de un lado para el otro, ¿no? Porque en un lado van a tener la ventana incógnito y en el otro van a tener la ventana donde está el usuario NN. Conéctese con el usuario academia y establezca las
llaves foráneas. Foráneas del caso en la tabla de historia. Pruebe que están funcionando. ¿Cómo las va a probar? Insertando, borrando, actualizando, como usted quiera. Puede que está funcionando. Listo. Luego, del usuario NN, cree una vista que recupere los siguientes datos. Que recupere los siguientes datos. Entonces, ojo, código del estudiante, ya saben que es ID, ¿verdad? Código del estudiante. Código del estudiante, coma, nombres y apellidos del estudiante. El estudiante. Después sigue código de la asignatura. Nombre de la asignatura. Que tiene matriculado un estudiante o los estudiantes, no hay problema, ¿ya? Bueno, voy a copiar todo esto y lo voy a enviar. Empezó aquí. También puede subir archivo.txt, profe. No, vamos a pasarlo ahí para que de ahí puedan copiar y pegar de WhatsApp enseguida. ¿Para qué? ¿Qué más necesitan? Crea una vista que recupere los siguientes datos: código del estudiante, nombre y apellido del estudiante, código de la asignatura, nombre de la asignatura que tiene matriculado un estudiante. Listo. Ok. Bueno. Ahora, el otro ejercicio es de allá para acá, ¿verdad? El usuario academia, dar una vista que muestre el promedio crédito de los estudiantes. Promedio crédito de los estudiantes. A ver qué hacen con eso. Hay que crear la vista en academia que nos muestre el promedio crédito del estudiante. No hay que crear más nada, solamente la vista. Todo está ahí en la mesa, servido. Pizarra. Entonces, este pizarra está ¿dónde? Vamos a ver dónde cogí yo eso. Vamos a pasarlo por el WhatsApp. Aquí está. Vamos a pasarlo por el WhatsApp. ¿Ahí para dónde, hombre? Creo que tiene nombre de pizarra, profe. Sí. Arriba. Ahorita lo había mostrado antes de llegar a las carpetas. Sí, por eso, pero fue que lo pisé. Ah, ok. Bueno, ahí está. Vamos a ver, son las 9:49 en este computador. 9:42, profe, acá. Sí, por eso, pero en el computador son las 9:49. ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer eso? Como 5 días.
Oye, Oliva, pero tú eres el mayorcito y eres el mayorón. ¿Qué pasa, Oliva? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tener que mandarlo a hacer un circuito de piso. ¿Ya? ¿Cómo es que dice? Una velita, una lagartija. ¿Cómo es el cuento? Nada, bro. Nada. Bueno, entonces, por favor, manos a la obra. Son casi las 10 de la mañana. Todo eso usted sabe que va quedando grabado en la base de datos. Después usted me va a subir el DMP y yo en el DMP me doy cuenta de lo que ustedes hacen. ¿Ya? Entonces, ahora miren. Ahora, luego revisan eso. Voy a hacer una explicación de un tema que se llama, por eso quería introducir esta parte así, para llevarlo a lo que tiene que ver con bases de datos distribuidas. Entonces voy aquí a organizar un archivo. ¿Cómo? Llamando el texto. Señor, está en el WhatsApp. Ya voy, que no me ha llegado. ¿No les ha llegado? Pues a mí no. Pues ya me acabo de llegar. Bueno, ese ya está funcionando con Mechón. Ese internet por allá. Es que fíjate cómo se dificultan las cosas. Cómo se dificultan las cosas, porque la señal es muy débil, ¿verdad? Mira que todo el tiempo que demora para llegar el mensaje. Bueno, voy a explicar algo para que ustedes, supongamos, lo que hicimos fue lo siguiente. Voy a explicarlo aquí. Tengo un usuario X y por acá tengo un usuario Y. No sé si están viendo el Excel, ¿sí? Sí, profe, ahí se ve. ¿Sí se ve? Yo lo veo, pues. Yo por mi parte. Sí, señor, yo también lo veo. Bueno, ok. Entonces, sobre este usuario X, nosotros tenemos varios objetos, ¿verdad? Tenemos tablas, tenemos secuencias, tenemos vistas. Colocarlo aquí. Tenemos tablas, tenemos secuencias, tenemos vistas, tenemos procedimiento, tenemos funciones, tenemos, en este caso, incluso sinónimos, y otra serie de objetos. Uno de ellos es enlace de datos. Enlace de datos. Ok. Tenemos paquetes, package. Se congeló, bro. Allá. Se congeló. Ya. Ok. Entonces, dentro de estas tablas, yo aquí coloqué que tengo una tabla 1. Tabla 1. Pero este usuario de aquí, este usuario necesita tener acceso a esta tabla. Vamos a ponerle aquí una rayita por aquí. Siempre acá en esta, siempre en el Excel siempre se me olvida por dónde es que uno hace las inserciones por aquí. Bueno, listo. Entonces, este usuario necesita acceder a esta tabla.
El usuario Y necesita permisos sobre la tabla 1. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Porque él acá tiene su propio esquema. Los objetos del usuario Y son solamente del usuario Y. No puede tener acceso a ningún otro usuario. Y los objetos del usuario X son solamente de él. No hay ningún otro que pueda tener acceso a esos objetos. Pero entonces el usuario X, para poder acceder a la tabla 1, tuvimos que darle un permiso, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer un grant. Grant es otorgar, ¿cierto? Entonces, con la sentencia grant, otorgamos ese permiso. Pero ojo, cuando otorgamos el grant, solamente le dijimos un select y le dijimos que podía ser referencia. Referen. ¿Para qué nos sirvió el referen? Para poder implementar la llave foránea. ¿Para qué nos permite el select? Para poder consultar. Y ya si quiero decirle que inserte, etcétera, etcétera, pues ya le voy dando los privilegios que yo quiera. ¿Se entendió eso? Ahora, desde el usuario Y, para yo poder acceder a la tabla 1, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Select, si vamos a hacer así, un asterisco from, entonces tengo que decirle usuario X punto tabla 1. Esto que tengo aquí, esta instrucción que tengo aquí, me permite poder tener acceso a la tabla desde el usuario Y hacia la tabla que está en el usuario X. Ese en resumen fue lo que hicimos. Y con el referen estamos controlando que lo que se inserta en la tabla 1, en la tabla de acá, aquí teníamos una tabla 2, lo que insertáramos en la tabla 2 lo íbamos a validar a través de la llave foránea porque le habíamos dado el permiso de referen. ¿Es claro eso que estoy explicando o alguien tiene alguna duda? Sí, claro, profe. Bueno, entonces ahora vamos a imaginarnos y fíjense, voy a colocar aquí algo aquí. Todo eso que está pasando en un equipo. Todo eso que ustedes hicieron está en un equipo. Quiere decir que está en el mismo servidor de Oracle. Está en el mismo RDBMS, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle aquí, equipo Montería, RDBMS, ¿cierto? Oracle, ¿verdad? Esto está en un mismo equipo. Ahora vamos a hacer el esquema, pero ya no con este usuario, sino, un momento por favor.
Bueno, disculpen, continúo. Entonces, decía que todo esto sucede en un mismo equipo y con una instancia de Oracle. Todo eso sucede en un mismo equipo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener otro equipo aquí al ladito. Vamos a montar otro equipo. Este equipo de aquí lo vamos a llamar equipo B. Y que ese equipo está en Medellín. Y también tiene un RD BMS Oracle allá, ¿verdad? Y acá entonces yo tengo un usuario, Z. Y ese usuario Z también va a tener todas sus cositas, ¿no? Vamos a colocarlo acá. Lo colocamos aquí. Vamos a colocarle otro colorcito para saber que este está en Medellín. Buscarle otro colorcito aquí así. Y este es el equipo que está en Medellín. El equipo que está en Medellín tiene una tabla. Una tabla 3 cualquiera. Y vamos a hacerla claramente. Vamos a colocarla aquí por decir algo, que el equipo que está en Medellín, vamos a puntualizarlo, que la tabla 3 es la tabla de, esto es un ejemplo, en la realidad eso no va a pasar, es la tabla de programas. Y acá en el equipo de Montería tenemos una tabla que es la tabla de estudiantes. Entonces, en la tabla de estudiantes tiene los siguientes campos. Tiene el código del estudiante, tiene los nombres, tiene los apellidos y tiene el código del programa. Entonces hay un registro que tiene el número 15, que este señor se llama Pepito Pérez, y que el programa es 45. Y resulta que acá en la tabla que está en Medellín es donde está este señor. Tiene el código 45 y que el programa es Ingeniería de Sistemas. Entonces yo quiero hacer una consulta que me devuelva lo siguiente. Que me devuelva todo esto que está aquí. Y además me devuelva este señor de acá. ¿Verdad? Quiero hacer esa consulta. Voy a hacer una consulta de una tabla que está en Montería con una tabla que está en Medellín, en otro equipo. ¿Ya? Eso se puede hacer. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Lástima que no me dieron los de proveedor de Claro, no me habilitaron para hacerle esa demostración, ¿verdad? En serio empecé a hacer con Lucas, pero quedamos cortos ahí porque no me implementaron eso, pero voy a pelear con ellos para que me den permiso para poder hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre? La instrucción sería la siguiente. Yo tengo que hacer un select. ¿De cuántas tablas? De 2 tablas. Una tabla que se llama estudiantes, que está en el equipo que está en Montería. Y le voy a colocar aquí una letrica, la E. Y de la tabla de programas, que está ¿dónde? En Medellín, y le voy a poner una P. Como yo tengo que sacar estos campos, entonces vamos a colocarlos aquí, ¿verdad? El CL me va a traer todo esto. El CL me va a traer todo esto.
¿verdad? El CL me va a traer todo eso. Pero tengo que hacerle una condición. Que el ProID que está en el equipo de Montería tiene que ser igual. Entonces vamos a cualificarlo. E.ProID debe ser igual al código de programa que está en el equipo de Medellín. Pero, ¿cómo sé yo que esta tabla pertenece al equipo que está en Medellín? Miren cómo hicimos acá. Estando en el mismo equipo, tengo que decirle el nombre del usuario a cual pertenece. Entonces, como están diferentes equipos, también tengo que hacer algo similar. Entonces, para eso se utiliza este objeto que se llama Database Link. Pero para eso necesito lo siguiente. Yo necesito conocer la IP de este equipo de Medellín, la IP. Entonces, supongamos que este equipo tiene una IP pública, que yo la pueda ver, que sea un 190, por decir algo, 190, 63.137.86. Esta es la IP de este equipo. Y allá, en este equipo de Oracle, hay un servicio que está corriendo, que es el que me ejecuta Oracle. Y ese service name, ¿cierto?, se llama XE o el que usted tenga corriendo. En este caso, en la versión que nosotros estamos trabajando, el servicio se llama XE. Así se llama el servicio que se monta para correr el Oracle, lo que hace Windows. Entonces ya tengo la dirección IP del equipo en Medellín. Tengo el nombre del servicio. Entonces tengo que crear acá en el equipo de Montería un enlace de datos que me apunte a dónde, a esta dirección con este servicio, y tengo que decirle con qué usuario me voy a conectar. Entonces, con el usuario, este sería el usuario Z. Usuario Z y con una clave, ¿cierto? Una clave. Una vez que yo tengo este usuario, este database link creado, entonces ahora sí me voy a pasar para el Oracle para que puedan entender. Entonces me voy a pasar para el usuario, ¿verdad? El usuario entonces voy a crear un enlace de datos. ¿Por dónde se crea eso? Se crea por aquí. Crear enlace de base de datos. Aquí está. Entonces, primero nos pide el nombre. Entonces yo lo voy a llamar, por ejemplo, como voy a enlazar con Medellín, le coloco Medellín. ¿Conectar con qué esquema? Con, allá estaban usando el usuario Z. ¿Cuál es la contraseña del usuario Z? 1, 2, 3. La IP que dijimos, ¿cierto? Vamos a traerla de acá. La IP. Esto es es ficticio, esto no es real, ¿cierto? Vamos a traerlo aquí. ¿Por qué puerto me voy a conectar? Por el 1521. Y aquí donde dice nombre de servicio, en vez de ORSL, le coloco XE. ¿Ya? Y le digo siguiente. ¿Qué ocurre? Aquí esto me va a sacar, esta es la sentencia SQL con que se genera, la voy a crear acá para que después no, porque ahí me va a sacar un errorcito. Crear, y me dice que falló al crearlo, eso está muy bien. La cancelamos, vamos a irnos a la línea de comando y vamos a componerlo. Por aquí. Y aquí donde está la contraseña, le colocamos doble comilla. Y vamos a crear ese enlace de datos. Lo creamos acá y le decimos ejecutar. Y listo. Ya ahí me creó el enlace de datos. El enlace de datos se llama
Medellín. Entonces, cuando yo quiero hacer una consulta hacia esa tabla de Medellín, aquí donde está el from, yo no le pongo programas solamente, sino que le voy a agregar programas y le coloco un arroba y le coloco el nombre del enlace de datos, Medellín. Entonces ya ahí el motor de base de datos sabe que esta tabla de programa la va a buscar en este enlace de datos, pero este nombre por debajo tiene toda esta instrucción. Tiene una IP, tiene el nombre del servicio, tiene el usuario y tiene la contraseña con que se va a conectar. ¿Dónde queda todo eso almacenado? Ya les voy a mostrar.